Radio y Paz ha sido el lema con el que se ha celebrado este año el Día Mundial de la Radio. Hoy queremos hacer televisión y paz. Нейтрально. Мы говорили много раз. Cascos, chalecos, 20 toneladas. El hospital de la ciudad resultaron dañadas. Regime in the use of the munitions that they have all. Muy buenos días, bienvenidos a Europea Televisión. Hoy hacemos un programa especial, aniversario sobre la guerra de Ucrania. Nos encontramos en la Universidad Europea de Madrid, en el campus de Villaviciosa de Odón, en el plató de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Hoy es 17 de febrero, pero quedan tan solo unos días para que llegue esa maldita fecha, ese 24 de febrero. Hoy, con distintos especialistas que ahora mismo voy a pasar a presentar, queremos hacer una valoración, una reflexión sobre lo que ha sido este año. Y como decíamos al principio, queremos hacer televisión y paz. Lo que vamos a pedir desde este plató es que esa vía diplomática de la que tanto se habló en un primer momento en esta guerra vuelva de nuevo a la vida. Como decimos, vamos a presentar a nuestros invitados. Mariela Rubio, ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. periodista de la cadena SER y profesora de la Universidad Europea y alumna también Sí, de esta encantada, universidad. estoy en mi casa. Exactamente. También estamos encantados de contar con Miguel de la Fuente. Miguel, reportero gráfico de televisión con más de 30 años de experiencia, y yo estoy muy contenta y muy orgullosa porque el año pasado recibiste junto a tu compañero, junto a Óscar Mijayo, el premio, ¿no? O el premio del Club Internacional de Prensa, bueno, pues por esa cobertura, ¿no?, que habéis hecho en Ucrania. Sí, ha sido un trabajo muy intenso. Hemos estado casi 5 meses en todo este año pasado. Y bueno, pues se ha valorado el trabajo que habíamos hecho. Para mí es un trabajo que corresponde con los años que llevo ejerciendo esta profesión, que son ya 33 en televisión, más otros 8 de fotógrafo, unos poquitos con los cuales me siento muy orgulloso de poder haber llegado a esto, esta compensación, digamos. Exactamente, enhorabuena. Y cómo no, José María Peredo, catedrático de Relaciones Internacionales y Comunicación Política. Como siempre, un placer. Pues nada, encantados de acompañaros y de acompañarte en esta mesa. Pues lo dicho, el día 24 de febrero se celebra un año en la que Putin señalaba que iba a hacer una operación militar especial. Dentro de unos días, como decimos, se cumple un año y vemos que, que los objetivos parece que no se han cumplido. Vamos a hacer este análisis, y es que ese 24 de febrero de 2002 todos nos despertamos con la noticia que nadie quería creer. Dentro vídeo. El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, con dos objetivos al frente: desmilitarizar y desnazificar el país vecino. Con tan solo 5 días de diferencia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió ayuda al Parlamento Europeo. Durante esta invasión, las consecuencias han impactado en todos los ámbitos. Uno de los factores que más ha tenido repercusión ha sido el incremento del precio del gas y la energía, dando lugar a sanciones económicas de Europa a Rusia y cortes en el suministro de esta. No obstante, no podemos olvidarnos de la ayuda humanitaria. Desde el primer momento, la mayoría de los países han ofrecido todo tipo de servicios, especialmente con los más frágiles, los niños y los mayores. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell,
ya advirtió al comienzo de la invasión que Europa preparaba distintos paquetes de sanciones. Tenemos preparadas más acciones a tomar. Con este conflicto, la OTAN se ha mostrado con más fuerza, unidad y diplomacia, gracias al envío, entre otros, de armas, alimentos y seguridad. Our top priority, the urgent need now, is to ensure the heavy weaponry, the modern air defense systems, the ammunition, all the other things we need to ensure that Ukraine gets the advanced and modern systems which are already being pledged and that can really make a difference on the battlefield. Con este conflicto, la OTAN se ha mostrado con más fuerza, unidad y diplomacia. Lo cierto es que tenemos a uno de los reporteros que ha cubierto esta guerra, 30 años, como decíamos al principio, que lleva pues en este oficio. Miguel, ¿qué diferencias has encontrado entre esta guerra y las guerras anteriores? Bueno, yo primero quiero remontarme un poquito a lo que yo he hecho relacionado con este país, con Rusia. O sea, estuve en Georgia en el 2008 cuando tomaron en la parte de Osetia, en esa invasión que hubo en Georgia por parte de Rusia. Luego estuve en Crimea cuando tomaron la península de Crimea y vi cómo era prácticamente llamar a la puerta de los cuarteles después de un referéndum que había habido allí donde el 50 y tantos %, no mucho, pero el 50 y tantos % querían seguir siendo rusos. Nosotros teníamos una Fixer y la traductora que teníamos querían seguir siendo rusos, se sentían rusos, cosa que nosotros no entendíamos muy bien, pero ellos se sentían rusos y es cierto que nos vimos como después de desplegar unidades sin identificación ninguna, por cuarteles, llamaban a la puerta, negociaban un rato y tomaban el cuartel, tomaban el país, y esto fue en Crimea. Y después llegó el año pasado, el 22, cuando fuimos como 20 y tantos días antes de empezar la guerra, a principios de enero, y con una solicitud de acreditación que no llegaba y a última hora nos llegó y bueno, ya nos dirigimos para el Donbass porque no se podía ir al Donbass, que era la zona más complicada, y nos pilló la guerra, el primer día de guerra, el día 24 en Izium. Al día siguiente ya empezamos a trabajar porque empezaron las primeras colas de gasolina, las primeras colas de sacar dinero en los bancos y todo empezó a ser como un poco extraño. Pero yo era muy incrédulo con la creencia de que fuera este hombre a invadir un país después de lo que había visto. Había visto lo de Crimea, había visto lo de Georgia, pero es que Ucrania es otra cosa. Ucrania es un país muy grande. Pero mi cálculo fue erróneo porque yo creo que él debió pensar algo como que Europa siempre han estado un poco desunidos. Aparte, acaban de salir ahora mismo toda la OTAN del tema de Afganistán. Ahora mismo, cómo va a haber una unión para proteger a este país, que yo en 3 días voy a estar en Kiev, este hombre se va a escapar, va a organizar un gobierno en Leópolis posiblemente, y yo me lo tomo como así fueron los primeros tanques que llegaron a Obolón, que pasaron por encima del coche. Obolón es un barrio de los mejores de Kiev, y ¿con quién se iba a creer que eso iba a pasar? Pues yo no, desde luego. A mí me pilló en Izium ya yendo para el Donbass y desde luego fue una sorpresa para todos. Mariela, tú también has estado como corresponsal de guerra. De hecho, en Afganistán estuvisteis juntos. ¿Qué diferencia encuentras tú, por ejemplo? No has cubierto esta, ¿vale? Pero lo estás viviendo de otra manera. Pues mira, yo voy a recoger algo que yo creo que es clave, que decía Miguel, que además conoce el terreno como nadie, y es que el momento en el que Putin decide entrar en Ucrania es el momento en el que Occidente está replegándose de los conflictos, asumiendo en cierta manera que ha perdido o que no ha cumplido los objetivos. Occidente se retira de Afganistán, Francia empieza a replegar sus tropas incluso de África, que yo creo que eso es un elemento esencial, y Putin está convencido de que va a ser imposible otro escenario distinto que el que había conseguido antes, ¿no? Que se iba a imponer rápido eso de paz por territorio. Yo creo que él calculó mal, en primer lugar, y yo creo que Putin está jugando ahora en que quizás, si no lo ha conseguido la primera, quizás lo consigue a fuerza de tiempo, ¿no? A fuerza de desgaste. Comentábamos siempre con los alumnos que Putin no tiene que lidiar con eso que en las democracias occidentales es tan importante, que es la opinión pública, ¿no? Y esto es un juego de opinión, donde si se puede sostener una guerra como esta, con
unas facturas tan abultadas como las que vamos a tener, con lo que implica para las economías de nuestros países una guerra así, y Putin no tiene que lidiar con la opinión pública porque su oposición está en la cárcel, ¿no? Entonces esto es una guerra de resistencia. Él pretendía una guerra rápida y ahora se ha convertido en una guerra de resistencia. Por eso la unidad europea es tan esencial. Ha sorprendido a Putin y yo creo que debe seguir sorprendiéndole. Pero no va a ser fácil, desde luego, porque hemos visto, y ahí te devuelvo la pelota, hemos visto en Afganistán que hay veces donde es muy difícil sostener en conflictos largos la unidad de acción durante mucho tiempo. Él estuvo mucho tiempo en Afganistán, no él en concreto, pero bueno, estuvo Rusia, en la Unión Soviética, en Afganistán, y tienen esa resistencia de aguantar muertes, destrozo, economía, y sin embargo, con el tiempo se han retirado. En esta guerra dices que tú has estado 3 veces. ¿Cómo ha sido esa evolución desde, pues no creértelo y decir esto no va a ocurrir ni jamás va a pasar, a cómo ha ido evolucionando? Bueno, yo evolucioné muy rápido a partir de que cayeron las primeras bombas. Sí. Cambié muy rápido de tono y me lo creía desde el primer momento. Y la evolución fue, en un principio a nosotros como equipo de televisión extranjera nos dejaban hacer de todo, entrevistar a todo el mundo, grabar todo, pasábamos por la carretera, veíamos piezas militares, misiles moviéndose de un sitio a otro, nos parábamos, los grabábamos, no nos dejaban acercarnos a 10 metros, a los 10 metros nos paraban y decían no os acerquéis más y hasta ahí, pero nos dejaban llegar a todos los sitios, las trincheras, en el Donbass, estuvimos en la zona de Kramatorsk y estuvimos muy avanzadas en las líneas, y no tuvimos absolutamente ningún problema por parte ucraniana para que llegáramos a cualquier sitio. Esto todo se va complicando ya la segunda vez, que ya fue en verano, los meses de junio y julio, y ya está más difícil. Cada vez que tenías que ir a acercarte a una zona de primera línea teníamos que solicitar la presencia de un press officer que venía con nosotros, que nos acompañaba y nos habilitaba de un sistema a la antigua, pero que es el sistema que utilizan de toda la vida los militares, que es el oreja a oreja pasar las claves. Cada día cambian las claves y entonces el militar que venía con nosotros en el coche se bajaba, le daba la clave al que nos había parado en el checkpoint, en la oreja, volvía al coche, porque no se puede decir en voz alta para que nadie se quede mal, volvía al coche, volvíamos al siguiente checkpoint y así íbamos pasando hasta llegar a primera línea, donde más o menos abiertamente ya nos dejaban pasar, porque con todas las acreditaciones y con todos los papeles y como oficial de prensa, más o menos nunca había una discusión con él por no hacer ninguna las cosas. Y luego viene la tercera vez, que ya fue noviembre y diciembre, donde la pequeña diferencia es que al principio cerraron todo, absolutamente todo, en todo el país. Luego llegaron las normas de Zelensky de abrir restaurantes y demás para que pudieran la gente tener una vida normal, que poco a poco se fue abriendo, y esa abertura dio a que el resto del país tuviera una vida normal, como es la que, entre comillas, tiene hoy el resto del país, digamos la retaguardia, y lo que es la zona de guerra, que es la zona del Donbass y el sur del país, que está completamente distinto. El cambio, incluso el toque de queda ya es a las 9 de la noche, en el resto del país es a las 11, no se puede beber alcohol, es decir, hay ciertas normas que en zona de guerra son diferentes, y el resto del país intenta sobrevivir y llevarlo de la mejor forma posible, pero está muy ubicada a día de hoy en la zona del Donbass y el sur del país, y es ahí donde es muy complicado ahora conseguir permisos para llegar. No obstante, nosotros en noviembre y diciembre, si vas repitiendo con la mismo fixer, te van conociendo más, te van abriendo más puertas, hay cierta confianza con ellos, y por ejemplo nos dejaron llegar hasta la 41 unidad de artillería que tenían ellos, y nos avisaron que estuviéramos a tal día en un punto determinado. Allí nos enseñaron las piezas de artillería que tenían, estaban escondidas bajo matorrales, y nos dijeron todo lo que hagamos a partir de ahora va a ser muy rápido, porque tenemos tiempo de salir, disparar, y tenemos que salir corriendo de allí, porque es el tiempo, 15 minutos, que es el tiempo que tiene el enemigo para podernos localizar y disparar. No es que ellos fueran a disparar para nosotros, por si alguien tiene la duda, porque no se gastarían alrededor de 30.000 euros, que fueron ese ratito que estuvieron disparando, perdón, y pues fue lo que hicimos. Nos movimos con ellos, llegamos al punto, volvimos otra vez y vimos cómo lo hicieron, gracias a eso, a la confianza que le vas transmitiendo tú a ellos después de mucho tiempo estar allí in situ y con oficiales de prensa, y es un poco, es el cambio que ha habido desde el principio hasta ahora. José María,
Pues la pregunta también sobre este año es si han cumplido los objetivos de Putin o no se han cumplido. No se han cumplido. Yo creo que hay efectivamente un error de cálculo muy importante, lo que señalan los especialistas en este tipo de conflictos, ¿no? Ahí no se valoró, sobrevaloró, ¿no?, la posibilidad de una desunión en Europa, que no iba a haber ese compromiso entre los aliados, que no iba a haber ese compromiso sin duda. Yo creo que infravaloró también la capacidad de resistencia y de acción de la sociedad y del ejército ucraniano. Y yo creo que también, yo diría, infravaloró que las nuevas armas, que las armas y la tecnología de información, ahí seguro que nos puede Miguel también dar alguna clave, las tecnologías que han apoyado, ¿no?, de apoyo a Ucrania, yo creo que han desbordado la idea que tenía Putin y el ejército ruso de qué es lo que se iban a poder encontrar, ¿no? Entonces, ¿ha cumplido los objetivos? De ninguna manera. Ha cumplido uno de ellos, quizá, que no esté explícito. Es decir, Rusia, desde mi punto de vista, pretende con esta invasión hacerse presente como gran potencia en la configuración del orden internacional. No es solo una reclamación puntual de Ucrania, que es lo fundamental, sino también es una reclamación de su estatus de gran potencia con capacidad de influir globalmente. Ha conseguido influir globalmente porque las repercusiones tienen consecuencias económicas a nivel internacional, políticas a nivel internacional. La opinión pública internacional y las organizaciones internacionales están centradas en Rusia, es decir, hay un altísimo coste, obviamente, pero ha conseguido reivindicar una posición que, si no es por esto, no puede naturalmente tener en comparación con China, con Estados Unidos o incluso con Europa, ¿no? Entonces, bueno, ese sería, ¿no? Desde luego el objetivo de haber conseguido debilitar al gobierno ucraniano, debilitar la unidad europea, conquistar o dominar en los territorios, no ha conseguido ninguno. En relación a, como has dicho, hay una diferencia fundamental de esta guerra con respecto al resto de las guerras que yo he vivido, son unas pocas, y sé que con las de antes también, que cada guerra, en cuanto empieza, se fastidian las comunicaciones y la electricidad. Es lo primero que desaparece para no darle con el que combates, para no darle ninguna suerte de posibilidad de comunicarse ni entre ellos. Bueno, y eso era sobre todo cancelando los sistemas de comunicaciones en wifi y tal, de estas últimas que había wifi, pero en las anteriores era otro sistema, cancelar las televisiones, los medios de comunicación. En esta no ha sido posible porque desde el 2014 ellos sabían que les iba a pasar esta situación, que iba a ocurrir esta situación, al punto que cuando nosotros nos pilló la guerra en inicio, como os he contado, pero tengo compañeros que les pilló la guerra en Kiev, en el hotel, el gran hotel de Kiev, y en el mismo momento que empezó la guerra, la gente quería pagar y no podía pagar porque no existía personal del hotel. Se habían marchado todos. O sea, no es que huyeran, sino que se habían ido a su segundo trabajo. A nosotros mismos, que la guerra nos pilló en inicio, al día siguiente nos dice nuestro traductor, nos dice, que era un chico que llevaba trabajando con nosotros 20 días, dice, mañana me tengo que ir. No nos aclaró mucho a dónde tenía que irse, pero tenía que irse. Pero no os preocupéis que voy a dejar en manos de una gran traductora y tal. Estaba claro que esa gente estaba preparada. La chica que nos vino, desde luego, todopoderosa y súper eficaz, había hecho 50.000 cursos de primeros auxilios y de otro tipo para llevar a la prensa por todos sitios. Quiero decir, que les pilló con mucha preparación, y esto es también un error de cálculo por parte, yo creo, que de Putin, que nunca pensó que estuvieran tan organizados para repeler como pudieron repeler del principio ese avance que fue al oeste. Yo creo que valió mucho esa primera parte y luego ya fue la comunidad internacional, yo creo que la que vino después. Qué importante es, además, que periodistas como Miguel, cuando Miguel y Óscar están en Ucrania, hay un poco más de luz, ¿no? Yo digo, bien, este mes voy a saber qué está pasando. Y yo creo que tenemos que recordarnos, todos los que de alguna manera estamos en el sector de la comunicación, pero sobre todo los que estamos en contacto con las nuevas generaciones, tenemos que reivindicar permanentemente que si no están,
podrán tener algo de información de lo que sucede, ¿no? Pero nunca será comparable a lo que Óscar y Miguel consiguen cuando están allí. Porque claro, es eso, más todos los conflictos, más todo lo que lleva, más toda esa mochila, la experiencia, y eso es impagable. Y yo creo que las redacciones tienen que ser conscientes. Exactamente, bueno, pues de eso vamos a hablar más adelante, de esa verdad, ¿no?, en los medios de comunicación. Y si os parece, vamos a cambiar de bloque, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de la importancia que ha tenido y que tiene en esta guerra, bueno, pues la energía y todo lo que ha conllevado. Rusia quizá, bueno, pues por ese poder que tiene sobre el gas natural, yo creo que también ahí se las veía, ¿no?, como muy, bueno, pues muy satisfecho de ese gran poder, ¿no? Vamos a ver un vídeo. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, Europa comenzó una carrera contrarreloj en busca de gas natural. Un gas que hasta febrero de 2022 era importado en un 40% desde Rusia. La consecuencia no solo ha sido el encarecimiento de los combustibles pagado por la clase trabajadora europea, sino principalmente un apagón en países como Pakistán y Bangladesh, donde ya hay falta de electricidad en hogares, hospitales y colegios. En Europa en general y en España en particular, el impacto instantáneo son los precios de la energía. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, el precio de la luz ha aumentado estrepitosamente, llegando a alcanzar máximos nunca vistos. Rusia es uno de los principales países exportadores de gas en Europa. Entre las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional a Moscú pasan por reducir su dependencia del gas y el petróleo ruso, por lo que han provocado que el precio de la electricidad en el mercado mayorista aumente notablemente. En general, están dando a entender que las sanciones que nos imponen son la razón del empeoramiento de sus propias circunstancias. Y aunque desde el gobierno de Pedro Sánchez recuerdan que entre el 30 y 40% del gas que compramos procede de Argelia y que el ruso solo supone un 10%, el precio se establece por el mercado internacional, por lo que se espera que continúe con esta tendencia alcista. Tendencia alcista es lo que hemos tenido durante todo este periodo, gas y energía. ¿Qué papel ha jugado en esta guerra? Bueno, pues un papel esencial, ¿no? Nos habíamos dado cuenta del inmenso poder de influencia y económico que estaba teniendo, que estaba ganando Rusia con esa casi monopolio de algunos países en el suministro de gas y de otras fuentes de energía, y con ese protagonismo en Europa y también en ese efecto hasta cierto punto de sustitución de Oriente Medio como eje central de la provisión de fuentes de energía a esa diversificación de las fuentes de energía a otros países como los propios Estados Unidos o Rusia, ¿no? Entonces, en ese cambio que viene de atrás, pero que a lo mejor, claro, no éramos conscientes ¿no?, en la opinión pública de las consecuencias que podía tener, pues Rusia, claro, ha sido plenamente consciente de que tenía agarrada la sartén por el mango de poder subir, bajar, cortar el suministro, etcétera, a países tan claves como Alemania, por no citar otros. Entonces, pues bueno, esta ha sido evidentemente pues una de las consecuencias que jugaba en esa estrategia, en ese plan, que el aumento de la energía pues tuviera el efecto de que produjera desunión, produjera que Alemania no entrara en apoyar en ese criterio, ¿no?, de OTAN, ¿no? No ha sido así. Eso por un lado. Por otro lado, pues también hay que tener en cuenta que la consecuencia de la energía no ha sido solo no ha tenido consecuencias solamente primero en Ucrania y luego en los países que han apoyado al gobierno ucraniano, que hemos apoyado al gobierno ucraniano, ha tenido consecuencias a nivel global. Pues eso también es algo que hay que valorar, y que las potencias que no se han manifestado claramente en contra de la invasión, China y India, pues tendrán que también valorar las consecuencias económicas porque la interconexión, ¿no?, de la economía en este momento y desde hace ya tiempo, pues tiene esta consecuencia. Es decir, no cierro aquí y aunque me pongan sanciones me voy a otro mercado. Bueno, no, pero es que el otro mercado también se ve afectado porque naturalmente el transporte también sube sus combustibles y demás. Por consiguiente, un efecto global, un efecto que al principio, si recordáis, tuvo uno más un segundo componente, que fue también la crisis alimenticia, que en un momento dado apareció, pero que se ha mitigado, digamos, parcialmente, y que naturalmente sigue estando presente por cuanto hemos aguantado con esa situación de limitación energética y de búsqueda de alternativas, pero
No es una situación, obviamente, como voy a decir, normalizable, ¿no?, a medio plazo en una situación de esta naturaleza con un proveedor como Rusia, ¿no? Si va a conseguir o no va a conseguir también la propia debilidad rusa a la hora de recibir esos ingresos doblegar la voluntad de Putin, pues en este momento parece que no, que Rusia está muy preparada para seguir aguantando y buscando pues otros mercados complementarios, ¿no?, como pueden ser pues el chino u otros, ¿no? No, yo coincido al 100% con tu diagnóstico. Es verdad que bueno, esta guerra nos ha obligado a asumir dos certezas. Una, que la soberanía energética es esencial, y dos, que la transición ecológica había que acelerarla, ¿no?, de alguna manera. También ha expuesto las contradicciones europeas, porque, claro, Alemania no es lo mismo que España. Alemania, y yo sé que esto, en fin, no va en el sentido de la cohesión, ¿no?, pero yo creo que hay que ajustar de vez en cuando cuentas y recordar que Alemania tenía una dependencia que no han tenido otros países como España, y yo creo que Alemania ha contado con gas muy barato durante mucho tiempo. Es decir, no sabemos a qué precio lo pagó, pero todo indica que era un gas muy competitivo, ¿no? Y sin embargo, Alemania, por ejemplo, es un país que sostuvo en foros comunitarios siempre que había que sancionar a Arabia Saudí, ¿no?, que España no podía tener relaciones comerciales con Arabia Saudí porque Arabia Saudí no respetaba los derechos humanos, ¿no? O sea, yo creo que hemos dejado atrás todas esas tensiones geopolíticas, energéticas, y ahora todos hemos asumido que estamos un poco en el mismo bando, y a mí esa Europa me gusta más. De hecho, yo creo que gracias a esa dependencia energética que tenemos en Europa, gracias a la dependencia tan fuerte energética que tenemos y que teníamos sobre todo de ellos, ha sido la causante de esa unión tan fuerte que nos ha suscitado a todos, hasta el punto, no es una unión ya europea, sino una unión con la OTAN. O sea, yo creo que, me parece que he oído que los últimos estudios creo que del Cano, que si hubiera una votación en España hoy a favor o en contra de la OTAN, creo que ya va por un 80 y tantos %, cuando en España se aprobó la OTAN por un 50 y poco %. Eso quiere decir que no solo en España, sino creo que a nivel europeo ha pasado que la gente está apoyando muchísimo más a la OTAN, y esa dependencia de la energía nos ha llevado a esto, a una unión mayor, cuando veníamos de otra guerra en la que me pasé muchos meses, de la de Irak, que aquella dependencia de energía que también teníamos nosotros por el petróleo no suscitó la misma imagen pública, quiero decir. Y la OTAN en aquel momento pues no tenía el apoyo que ahora mismo puede tener en la población a nivel mundial. Yo me atrevo a decir ahí efectivamente también que España de alguna manera ha reforzado, además de la OTAN, muy importante, esto es una guerra sistémica, decía hace poco, ¿no?, Rafael Calduch en un seminario que organizó la Cátedra de Seguridad Atlántica de nuestra universidad, y decía, esto es una guerra sistémica porque está produciendo un cambio en el orden internacional. Uno de los cambios es evidentemente la OTAN, ¿no?, cambiar de composición, de más miembros, más respaldo, tal. Otro, evidentemente, es la energía. El mercado de la energía va a ser distinto a partir de este momento, probablemente pues con otros criterios más políticos, vamos a decir, ¿no? Porque bueno, pues no podemos vivir en una situación de riesgo o incluso de amenaza como se ha vivido ahora. Mi punto, que casi que es una pregunta que os hago, es si el papel de España como actor estratégico se ha reforzado. Desde mi punto de vista, y con el asunto de la energía, yo creo que sí. Yo creo que haya habido un refuerzo del papel de España, que desde distintos puntos políticos, de defensa, por supuesto, pero que también la cohesión, ¿no?, que ha habido, lo ha reforzado, que España se ha convertido en un lugar que es un pivote, ¿no?, para la entrada de energía. Es el flanco sur de la OTAN. El flanco sur de la OTAN, y entonces pues ese bloqueo que había de ese gaseoducto a través de Francia se ha habilitado. Se ha habilitado también esa zona especial de energética, ¿no?, dentro del seno de la Unión Europea, de España y Portugal, y por tanto, bueno, no puedo decir que esto es una consecuencia positiva, no hay consecuencias positivas en la guerra, sobre todo cuando se mantiene abierta, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, en eso? Mariela, tú que estás ahí con el...
Pues yo coincido contigo. Creo que España sale reforzada en su papel internacional y específicamente en este nuevo ecosistema energético. Primero porque yo creo que ha jugado bien sus cartas en el mundo internacional, ha aprovechado que Alemania no estaba para dar muchas lecciones, ha manejado bien a Francia, que tenía una agenda muy clara por su apuesta con las nucleares, ¿no? Y que no está todo dicho, porque yo creo que con el tema del hidrógeno verde también aquí Francia mantiene su agenda de transportar, porque el hidrógeno... Francia siempre mantiene su agenda. Siempre tiene su agenda secreta. Mariela, ¿no? eso no tienes que tener ninguna duda de eso. Pero yo creo que España lo ha movido bien y, como decía Miguel Ángel, está encontrando el equilibrio perfecto entre ser un pilar esencial del nuevo panorama energético europeo y a la vez un socio de primera línea de la OTAN. Y es una buena combinación, que nos da como unas buenas cartas para jugar la partida a partir de ahora, ¿no? De hecho, la reunión de la OTAN, perdona, Rosa, la cumbre de la OTAN en julio, pues así lo puso de manifiesto. Estamos haciendo un balance también del año, por eso no lo traigo a colación, ¿no? Aunque ya pasó, pero quiero decir, fue también muy importante el papel organizador y de referente ahí de España, ¿no? Como miembro de la OTAN. Si os parece, vamos a pasar a los alumnos que también quieren hacer alguna pregunta a nuestros invitados, a nuestros expertos. Vamos a por ella. ¿Quién va a hablar? Bueno, pues parece ser que ahora no se anima Son ninguno. tímidos. Sí, son tímidos. Así que nada. Bueno, pues vamos a cambiar de bloque entonces en este momento. Vamos, preguntar, hombre. Pero... Y hablábamos, bueno, pues decíamos en un principio que se hablaba de una guerra que iba a ser una guerra muy rápida, se hablaba de una guerra diplomática que era la que iba a ganar realmente. Los hechos, como estamos comprobando, pues están siendo de otra manera. En el caso español, por ejemplo, que es donde nos vamos a ceñir ahora en este territorio, en el nuestro, en el caso español se han destinado 238 millones de euros en ayuda militar que han salido del Fondo Europa de Ayuda para la Paz. Vamos a ver el siguiente vídeo antes de comenzar el debate. Desgraciadamente, son muchas las consecuencias que está dejando la guerra entre Ucrania y Rusia en España y Europa. La invasión rusa ha dejado una masiva ola de refugiados. 6,7 millones de ucranianos han huido a sus países vecinos. Los expertos advierten que el conflicto, junto con las condiciones meteorológicas extremas y la conmoción económica causada por la pandemia, está generando una crisis alimentaria mundial. Ucrania es considerado como uno de los mayores graneros del mundo, pero Rusia está bloqueando sus exportaciones en los puertos ucranianos del Mar Negro. En mayo de 2022, la ONU informó que los niveles de hambre en todo el mundo han alcanzado un nuevo máximo. La seguridad energética también está sufriendo una amenaza, ya que hasta la guerra Rusia había sido una importante fuente de energía para el resto de Europa, siendo el mayor exportador de gas natural del mundo, el segundo proveedor de petróleo crudo y el tercer exportador de carbón. La Comisión Europea expuso su intención de que la Unión Europea se desprenda completamente de los combustibles fósiles rusos para 2030. El aumento de la demanda de fuentes de energía no rusas ha hecho que los precios se disparen de forma generalizada. Por si la inflación no fuera suficiente, los expertos prevén que los precios podrían seguir subiendo durante los próximos años. Pues vamos a dar paso ahora sí a esa pregunta de un alumno que está preparado para hablar con los invitados. Mariela. Ahí tenemos una alumna. ¿Que quería preguntar? Levantar la mano. Venga, adelante. Pues no se pueden ser tan tímidos los aspirantes a periodistas, ¿eh? Bueno, pues nada. Pues Mariela, yo creo que... Sí, está. ¿Ahora? Ya está. Perfecto. Venga, adelante. Hola. En cuanto a la guerra, ¿cómo pensáis, lo que estáis hablando de las energías, cómo pensáis que va a afectar a las energías renovables? Yo, mi opinión personal es que ya lleva mucho tiempo afectándonos, porque el principio de supervivencia lo podríamos llevar a cada uno a nuestra casa. Es decir, si no tienes para comer,
te da igual encender un hornillo de fuego, consumir gas en tu casa, quiero decir, consumir gas, pero tú esa comida la tienes que calentar. Es una cuestión de supervivencia. Si esto lo extrapolas a la vida que estamos viviendo en toda Europa y en el mundo, resulta que ahora sentimos más necesidad por resolver el conflicto, sobre todo este que está pasando, y abastecernos de una manera sólida todos los países, que el estar pensando que, aún así, creo que se sigue pensando en el tema ecológico, pero como que se ha dejado un poquito de segunda mano, y esto Mariela lo conoce bien. Sí, es verdad que estamos viviendo ese conflicto, ¿no? Por un lado, es verdad que 2022 ha sido el año en el que ya nadie se ha atrevido a negar la evidencia del cambio climático, y sin embargo también ha sido el año donde ha tenido que bajar necesariamente de nuestras prioridades, porque claro, había otras urgencias. Yo creo que el elemento esencial o la clave será que podamos conjurar y conjugar esas dos cosas, ¿no? Aprovechando que este año ya el cambio climático nos ha dado una bofetada en la cara, ¿no? Ya no hay más inundaciones, cambios de temperaturas, huracanes, ya no sabe el planeta, ya no sabe cómo decírnoslo, ¿no? Entonces, aprovechando que tenemos que acelerar de alguna manera por la soberanía energética esa transición ecológica, a ver si podemos hacerlo virtuosamente, ¿no? Sin olvidarnos. Yo haría una pregunta que alguien me lo hizo ayer antes de... ¿Sabéis qué coche vais a tener dentro de 10 años? Nadie lo sabe. ¿Será un coche con hidrógeno? ¿Será un coche eléctrico, todo eléctrico, a medias? Ya hay una norma que dice que nos van a sustituir los combustibles a partir de dentro de 10 años. Sí. 10 años. Con lo cual nadie lo sabe. O sea, y si esto hace 10 años era impensable, es decir, pues todos sabíamos que si comprabas un coche lo ibas a tener por lo menos 10 o 15 años, pero es que ahora, ¿quién se compra un coche ahora mismo de gasolina, de diésel o incluso un híbrido? Dice, ¿para qué? ¿Me lo van a echar para atrás dentro de 5 años? O no, porque a lo mejor hay que prorrogar todas aquellas normas que hemos traído hasta ahora por culpa de esta crisis mundial. Otra de las incertidumbres que tenemos en este momento por delante, no es que vivamos en un nuevo orden, vivimos en la transición hacia no se sabe qué orden y qué estructura también energética. Es que es parte de la cuestión. Es decir, el conflicto energético, geopolítico, motivado por la energía, va a seguir existiendo en el futuro. Ojalá que ese conflicto sea un conflicto regulable, ordenable y discutible mediante acuerdos, por supuesto, pero va a seguir estando abierto. Y esa es una de las incertidumbres, que no sabemos cuál de los actores se va a imponer, cuál de los energías se va a imponer, y lamentablemente ahí tengo que decir que no lo veo con tanta esperanza como Mariela, porque la última COP reunión se terminó con un desacuerdo absoluto entre las partes. Y por consiguiente, aunque el planeta no deja de darnos indicaciones, no. China no habla en chino, el planeta. No, aparte que ya sabes que incluso aquí cuando el propio Dios baja, no le hacemos caso. Es decir, ya lo dice la Biblia, ¿no? Se te pondrá al lado y le dirás que no le haces caso. O sea que... Pues no vamos a hablar de Dios en este momento, pero sí vamos a hablar de España, del papel de España en esta guerra, de todo, bueno, pues de todos los conflictos que también han surgido tanto dentro del gobierno, en esta coalición, como en los partidos políticos contrarios. Mariela, de esto yo creo que tú sabes mucho, desde el papel de nuestro país, ¿no? Y las contradicciones que también se han ido dando, ¿no? a lo largo de este año. Pues desde aquí, ahora Miguel nos dará su óptica, que yo creo que tiene que ser muy interesante desde el terreno, cómo se ve lo que sucede aquí, pero desde allí. Yo creo que este gobierno actual, esta coalición, estaba pensada para otro contexto, y 2022 lo cambia todo. Tenemos una coalición de izquierdas con una parte de este gobierno donde tienen no solo Izquierda Unida, ¿no? Con sus posiciones tradicionales tan conocidas, sino muy beligerantes en lo que se refiere al gasto en defensa, y de repente el orden mundial cambia. El conflicto es ineludible. Se convierte no solamente en una prioridad, sino además en algo que cambia absolutamente todo a partir de ahí, ¿no? Y yo creo que eso ha producido un movimiento muy interesante, no solo dentro del gobierno, sino dentro de la izquierda,
y es que a partir de ahora o la izquierda evoluciona y se vuelve posibilista, como yo creo que representa, por ejemplo, Yolanda Díaz, ¿no? No tienes que abrazar a la OTAN, no tienes que abrazar el gasto en defensa, simplemente tienes que asumir que quizá hay momentos donde eso no puede ser tu primera causa de beligerancia, ¿no? O puedes convertirlo en la primera causa de lucha. Y luego hay otra izquierda que ha encontrado en su oposición a la guerra de Ucrania, en oposición al gasto en defensa, una manera de marcar perfil político, ¿no? Que yo creo que eso lo representaría el ala más tradicional de Podemos, con Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra a la cabeza. Frente a ahí vemos que el PSOE no ha alterado su ADN, no voy a decir atlantista, pero sí voy a decir de compromiso con la OTAN, ¿no? Es decir, yo creo que el PSOE sigue donde está, y yo creo que lo interesante es que quien no acepte esta situación se quedará por el camino, políticamente. De hecho, yo creo que ya hay cosas que ya han cambiado. Trump, antes de dejar de ser Trump, el Trump que conocíamos, dijo que la OTAN estaba muerta, porque los países miembros no llegaban ni al 2% de su PIB. España era uno de los que estaba incumpliendo y estaba por la lucha de llegar hasta ese punto. Y creo que ya he oído, y eso lo puedes confirmar tú, que la izquierda de este país se ha acercado mucho más en esa postura de poder ampliar el presupuesto para la defensa del propio país, así como el apoyo a la OTAN. Y eso lo puedes decir tú más. Sí, no, es que además, quiero decir, el PSOE... Primero, no tiene más remedio, ¿no? Porque quiero decir, hay respaldo social a ese 2%. Es decir, el problema del 2%, que casi es como un fetiche, ¿no? Lo del 2%. El 2%, hay un momento en el que la población te lo puede comprar perfectamente, y hay otro momento donde es inexplicable, ¿no? Pues en un contexto de crisis económica, donde los bancos ha habido que rescatarlos, donde hemos visto los años en 2008 hubiera sido muy difícil vender en España desde un gobierno socialista que hay que subir un 2%. Es lógico, pero todos hemos visto que de nada sirve una sanidad estupenda o una maternidad fantástica como la de Mariupol si no tienes con qué defenderla, ¿no? Entonces yo creo que el gasto en defensa es un gasto que necesita de pedagogía, y que este golpe tan brutal que ha supuesto la guerra de Ucrania ha sido la mejor pedagogía para entender entre todos que el gasto en defensa es necesario, y en algunos momentos absolutamente necesario, ¿no? ¿Y la oposición, cómo crees, Mariela, que tú estás pues muy cercana, ¿no? al Partido Popular? ¿Cómo crees que se ha comportado? Bueno, la oposición está donde siempre ha estado, que está haciendo la oposición al gobierno y aprovechando evidentemente la fractura de los socios, ¿no? Yo creo que, por suerte, la política de defensa ha sido un asunto no partisano, no partidista, no debería serlo en los términos presupuestarios, pero claro, es evidente que el PP va a utilizar para desgastar al PSOE la división con los socios. Ese es el flanco débil de este gobierno, ¿no? Lo deseable sería que encontrase esta coalición un término medio entre que nadie tenga que renunciar a sus posiciones, porque está bien, yo respeto la posición, además creo que es coherente lo que está haciendo Izquierda Unida, pero no convertirlo en un asunto de ruptura, y sobre todo en no abrirte un flanco de división frente a Europa, sobre todo en un momento donde España está jugando un papel importante, ¿no? Yo creo que se puede hacer, se puede buscar un punto de coherencia donde cada uno esté en su posición, pero todos ganemos, ¿no? Ha habido además históricamente en Europa, por sacarlo al plano europeo, pues algunos partidos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los verdes en Alemania, que fueron muy críticos con la estructura, vamos a decir, de defensa y de energética también, ¿no? De esos valores, vamos a decir, ¿no? Euroatlánticos. Y sin embargo han entrado desde hace muchos años y están en ese pool o grupo de partidos, ¿no? Absolutamente establishment en el Parlamento Europeo, por decir un caso, ¿no? Ahí hay también un riesgo con el que vamos a vivir. Y después, cuando vamos a ver cómo evoluciona, por supuesto, la guerra, que nadie lo sabemos, y a ver hacia dónde va, ¿no? Pero lo que también ha puesto de manifiesto el conflicto es que esto de los conflictos híbridos, esto de la intromisión de los intereses y de los mensajes y de las influencias de potencias internacionales en grupos políticos de países democráticos, y también viceversa, de influencias. Pero eso, que es lo que nos afecta, eso se va a seguir manteniendo. Entonces, bueno, pues claro, habrá que poner también algún tipo de, no voy a decir baremos de usted es un partido válido y usted no es válido, no. Pero lo que sí quiero decir es que habrá que establecer
una serie de principios que ahora están muy bien establecidos, ¿no? Europa y el atlantismo. Antes no lo estaban, históricamente. Cuidado, la OTAN y la pertenencia a una alianza estaba tan mal visto, muy mal visto en países como Suecia. Cuidado. Y mira ahora, claro. Entonces, hay que establecer ahí unos principios claros en torno a los cuales pues haya una serie de partidos que son los que además los elaboran, esos principios. No hace falta ideología para estar dentro de unos marcos, ¿no?, de convivencia, que son estos, que pueden ser otros, que pueden mejorarse, porque no tiene por qué, no, esto es la Biblia otra vez, no, oiga, no, a lo mejor se puede mejorar, y ahí estoy yo para decirlo, ¿vale? Pero evidentemente tiene que estar ahí, porque es que, oiga, estamos en un mundo en competición, estamos en un mundo que es necesario estar firmes en lo que pensamos. Es un mundo cambiante y es un mundo revisable en cada momento, por supuesto hay que poner normas, pero hay que poner normas con la condición de que continuamente hay que estar revisando esas propias normas. Es curioso, porque además yo tengo la sensación de que cuando hablamos de la ruptura de los consensos que se ve mucho en este gobierno de coalición, en el fondo también tenemos que verlas desde el punto de vista de que esa es en realidad nuestra fortaleza, ¿no? Es decir, nosotros somos distintos de Putin porque nos lo podemos permitir, porque nosotros podemos tener a partidos en el gobierno que están en contra de la OTAN y asumen en un momento determinado ese de que la posición es permanentemente revisable, no siempre y cuando se asuman ciertos consensos. Esa es la fortaleza de Europa. Es que nosotros no tenemos que meter a la oposición en la cárcel, es que nosotros no podemos tener voces en la televisión pública que estén en contra de la guerra, no tenemos que censurar a nadie. Por eso Putin ha agitado tanto la contradicción que suponía para Europa tener que censurar algunos medios que estaban llenos de propaganda, ¿no? Bueno, yo creo que esta también es una guerra en la que no solo de opinión pública, no solo de propaganda, no solo energética, no solo geopolítica, no solo tradicional en términos de dos ejércitos regulares, sino esta es también una guerra de qué queremos ser y si la democracia es realmente un sistema tan bueno, ¿no? Porque estamos viendo que China y Rusia tienen otros sistemas y también crecen, ¿eh? La gente también se desarrolla, progresa, ¿no? ¿Por qué la democracia es tan buena? Pues yo creo que estas cosas nos recuerdan por qué la democracia es tan buena, ¿no? Y por qué merece la pena vivir aquí. De democracia y de propaganda que acabas de mencionar es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Putin declara la guerra a Ucrania y este es el primer mensaje. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. La invasión de Ucrania ha ido acompañada de diversas fake news, sobre todo por parte del gobierno ruso. Esta desinformación se ha ido difundiendo de distintas maneras. Los medios tradicionales rusos han llegado a condenar la verdad. Uno de los casos es el de María Ponomarenko, periodista rusa a la que se ha aplicado una condena de 6 años de prisión por denunciar el ataque aéreo ruso. Pero no es la única. Marina Ovsyannikov interrumpió el informativo en el que trabajaba con un cartel contra la guerra. Mientras que en Rusia se vive un clima de desinformación, Ucrania sufre la invasión rusa en manos de las milicias chechenas, un grupo paramilitar conocido por sus violentos métodos y acusados de estar detrás de violaciones de derechos humanos y asesinatos de civiles ucranianos. Estamos ante una guerra híbrida en la que la desinformación y la propaganda son un arma más. Las redes sociales también han sido una herramienta para difundir mensajes confusos, medias verdades y muchas noticias falsas. La verdad en el cuarto poder es otra de las víctimas de la guerra. Exactamente, y esa es la pregunta que vamos a hacer a nuestros compañeros. Voy a empezar por Miguel. Miguel, ¿es la verdad una de las víctimas de la guerra? ¿Otra más? Yo me remontaría primero a por qué existen redes sociales. Existen redes sociales porque existe una red por encima de ella que es de comunicaciones 5G en un país como Ucrania. Starlink fue una red que se creó en ese país, es profeso para esta guerra, ayudado por 50 y tantos, creo que fueron 54 o 57 satélites que Elon Musk puso en dirección a ese país, y a partir de ahí se podía ver en una trinchera, como me ha pasado, una película mientras te estaban cayendo bombas. Es decir, si eso, y a la vez que podía estar recibiendo comunicaciones de gente que te estaba
mandando mensajes, puede ser el enemigo o el amigo, a través de Telegram. Surgieron muchas aplicaciones a partir de que comenzó el conflicto. Posiblemente algunas de ellas estaban preparadas para surgir en el momento que estalló la guerra, como ellos tenían más o menos organizado. Pero muchas de ellas surgieron aparte y algunas ya existían como Telegram. Telegram ha sido fundamental en esta guerra. Es cierto que ha habido mucho fake, diría yo, que es de gente trolls rusos que generan mucha equivocación, pero estando yo allí, desde muy al principio me lié con unos cuantos canales de Telegram que casi continuamente los estaba viendo. Entonces había unos prorrusos y claramente, otros pro-ucranianos claramente y otros que estaban más o menos en el medio. Y curiosamente, cuando empezaban a coincidir 3 o 4 canales, era cuando empezábamos a hacerle caso a esa noticia. Y luego lo ibas a buscar por otras redes y coincidía ese bombardeo en ese sitio, ese día, la cantidad de gente. Entonces acudíamos a esa ciudad y así está. O sea, sigue siendo es un poco como el mundo de la prensa del papel en su momento, ¿no? Existían 4 o 5 periódicos, unos de un bando, otros de otro, y tú lo que tenías que hacer siempre es un poco leer un poco de todo para tener un poquito clara la idea. Pues yo supongo que esto es lo que está pasando actualmente. El mundo de la desinformación existe desde hace muchos años, el caso es que ahora lo hemos llevado al mundo digital, que todo el mundo lo tiene, desde un niño con 8 años hasta un adulto de 70 años está en su casa con su teléfono informándose. ¿Es erróneo? No, yo creo que gracias a eso hemos llegado a tener pero mucha información. Lo que pasa es que es un exceso de información que hay que analizarlo y canalizarlo. Es cierto que las grandes compañías han creado un sistema de control un poco para tener más fiabilidad dentro de sus propias empresas y no meter un fake cuando das una noticia, pero a los que estamos en la calle, que nos nutrimos un poco de todo, sí tenemos que ver más cosas, no solo 1 o 2 canales, sino tenemos que ampliar. Mariela, ¿cómo a ti te ha pasado? Claro, todo lo contrario, has sido tú quien también tenías que dar día a día esa información, ¿no? ¿Cómo te has nutrido y cómo te has quedado con la noticia verdadera? A mí este es el tema central de esta guerra, es uno de los temas que más me gusta, que es precisamente el de cómo obtener información en los conflictos, ¿no? Por eso yo lo vuelvo a repetir. Yo solo puedo decir que sé qué está pasando en Ucrania cuando Óscar y Miguel están ahí. Porque es verdad. Es decir, la única vacuna contra la desinformación son Óscar y Miguel. Y el periodismo. A mí me gusta mucho cuando la gente dice, no, hay que hacer fact-check. El fact-checking es el periodismo de toda la vida, que es comprobar un hecho. Es decir, no necesitamos que inventen nada, está inventado. El problema es que, como dice Miguel, las técnicas de desinformación y propaganda siguen siendo las mismas que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hoy lo veíamos con los alumnos, ¿no? Desde el uso del simbolismo, los eufemismos, todo es prácticamente igual. Incluso la sensación de generar el caos a través de la propaganda gris, ¿no? O sea, los elementos son esenciales. ¿Qué sucede? Que ahora se da la paradoja de que, siendo ciudadanos más formados y más conscientes de la desinformación, al tiempo la tenemos tan cerca, ¿no? No tenemos que ir y comprar el periódico, es que se mete tan directamente que es difícil resistirse. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede estar muy al tanto. Por eso yo siempre les digo, todo lo que no venga de un periodista sobre el terreno, de entrada, tú dale la etiqueta de propaganda. Luego ya vamos viendo de qué lado es, vamos a ver si lo es o no. Y yo creo que en los conflictos, ahora se ha visto en Ucrania, pero esto se empezó a ver, por ejemplo, en la primavera árabe, como ir a los sitios es muy caro, como mandar a los periodistas es arriesgado, pero hay que hacerlo con presupuesto. Claro, pues, y además mandar a gente experimentada, no puedes mandar a cualquiera. A veces es mejor basarse en eso que se llama el periodismo ciudadano. Y el periodismo ciudadano siempre tiene agenda, de alguna u otra manera, ¿no? Aunque solo sea porque tú perteneces a una zona, a un grupo étnico, a un grupo religioso. Entonces el periodismo ciudadano nunca puede sustituir al periodismo de verdad. Entonces, en este mundo tan complejo, donde la información o la desinformación se mete en tu teléfono, donde Putin es tan bueno en generar el caos y utiliza la información para hacerlo, ¿no? El caos es la palabra favorita de Putin, le encanta, lo hace fenomenal, incluso ha venido a conflictos domésticos como el de Cataluña, ¿no? Lo hemos visto abiertamente. La única solución es el periodismo, los periodistas, la buena información y confiar en ellos, en un mundo tan complejo como en el que estamos. Totalmente. Sí, así es, y luego también ver también que evidentemente las guerras tienen un componente de propaganda porque pues es una de las armas que se utiliza, ¿no? Es una arma psicológica, una herramienta, vamos a decir, psicológica, y entonces, pues, oye, eso todos los bandos lo utilizan. El relato de los medios de comunicación
destacando la heroicidad de los ucranianos, por ejemplo, pues hombre, tiene un contenido propagandístico, qué duda cabe. Animar y ayudar y reconocer ese valor y tal y cual. No vas a ver fríamente la cuestión de han caído 72 bombas, esto, lo otro, no sé, ¿no? Entonces, siempre hay un componente propagandístico, yo creo, que en el caso de la que dices, Mariela, de la propaganda, ¿no?, de esa, ¿no?, de fake y de intentando gris y negra de provocar el caos, desestabilizar, pues desde luego la propaganda rusa no ha conseguido, digamos, debilitar la credibilidad, yo creo, informativa de los países y en general, el entramado occidental, vamos a decir. Lo grave es que aparentemente tampoco los medios libres de las distintas democracias han conseguido debilitar la imagen de Putin dentro de su propio país. Consiguiente, eso también si es así, si es que es así, que habrá que verlo con el tiempo, pues también debería hacernos eso reflexionar, porque claro, cada uno tiene ahí el sistema de medios y los utiliza pues de la manera en la que su propia sociedad, ¿sabes?, los entiende. Yo lo que haría una pregunta de aquí al futuro, o sea, ¿cómo cubrir una guerra, ¿no?, que es la que nos llevamos haciendo toda la vida los que nos dedicamos a esto? Y hay muchas formas, para mí, la contestación sería, hay muchas formas de cubrir una guerra. Por supuesto estoy hablando desde la posición de un equipo de televisión, que es un poco lo que yo más conozco, o fotografía, si queréis, con compañeros míos y tal. Pero hay muchas formas de cubrirla. Te puedes ir 15 días a Ucrania, te puedes ir una semana a Ucrania, te puedes ir un mes a Ucrania o te puedes ir a Ucrania. Y esa es una gran diferencia. Cuando te vas una semana, me llamaron de Argentina esta noche para ver si conseguía un fixer para un argentino que viene a meterse una semana a ver si le conseguía el fixer. Le dije a la persona que me preguntó, ¿estás seguro que se va a meter una semana? O sea, una semana es el tiempo que tardas en cruzar Polonia, llegar a Leópolis, dormir en Leópolis, ir hacia Kiev, y despertarte en Kiev 3 días después, una vez que has entrado, y empezar a darte cuenta de lo que tienes que empezar a hacer. Si tienes 3 días de entrada, tienes otros 3 días de salida, ya son 6. O sea, se te ha pasado el tiempo solo viajando. En este último viaje nosotros hicimos 6.500 kilómetros, entrando por Moldavia y saliendo por Polonia, añadidos a todo el trabajo del día a día. Es decir, es una situación muy intensa y estuvimos un mes y una semana. No creo que nadie deba ir menos de un mes, si me preguntas tiempo, pero yo diría que a la gente tendría que ir sin tiempo, llegar allí, ver lo que hay, empezar a trabajar y en el momento que tenga que venirse se tenga que venir. Pero desde luego tienes que ir a los sitios donde están pasando cosas. Y para ir a los sitios que están pasando cosas no te lo puedo contar desde aquí. Tienes que ir y verlo desde aquí. Te puedo contar lo que me pasó a mí en su momento, pero ya está muy retrasado, porque 2 días en la guerra es un cambio, puede ser un cambio total. Bakhmut puede ser que hoy caiga, no está claro, pero lleva sin embargo 8 meses que no ha caído. Y hemos estado allí, posiblemente volvamos y a lo mejor no cae. Pero todo esto hay que irlo contando día a día y se puede contar desde primera línea, se puede contar desde retaguardia. Yo creo que todo es necesario. Pero hay gente y medios, como al igual que hay la prensa de desinformación, y medios que están especializados en ir a contar la guerra haciendo turismo de guerra. Y con todo mi respeto para todo el mundo. Es decir, puedes llegar a una zona donde no hay conflicto y querer vender conflicto, que yo creo que es un error. Lo que sí puede llegar a esa zona y vender lo que hay allí. Que ese país está en guerra y se sufre allí, se sufre la gente, las madres en su casa, sabiendo que sus hijos están a 600 kilómetros más abajo combatiendo, el sufrimiento de esa gente, eso hay que contarlo también, no el chaval que está batallando. Y esa es para mí un poco lo que hay que contar en las guerras, no siempre se cuenta de la misma manera. Miguel, ¿tienes preparado ya el próximo viaje? Nunca se prepara, o sea, normalmente creo que nos mandarán a partir de dentro de 20 días, 30 días, nos mandan, bueno, siempre tienen que contar con nuestro consentimiento, pero yo llevo dando consentimiento toda la vida, no creo que me vaya a negar ahora. Y es cierto que voy sobre todo por una cosa, primero porque creo que vale de algo, merece la pena ir a estos sitios para contarlo, si te dedicas al mundo de la información. Y segundo, que un poco he aprendido esto desde hace muchos años y me gusta poder contarlo. Bueno, pues lo dicho, ya lo ha dicho Miguel de la Fuente, reportero gráfico. Él quiere ir a la guerra porque hay que contarla desde el sitio en el que ocurre. Él quiere contar la verdad, como dice Mariela Rubio sobre él. Y
de esta manera es como nosotros despedimos este especial aniversario guerra de Ucrania. Muchísimas gracias por contar con vosotros. Gracias a vosotros. José María Peredo, Muchas gracias. catedrático, muchísimas gracias. Televisión neutral, говорили много различий. Defensivo, cascos, chalecos, 20 toneladas en los El hospital de la ciudad resultaron dañadas. Putin's regime in the use of the munitions that they have